Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que escuchan este canal, La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo nomás. En esta ocasión traigo algo un poco diferente. Normalmente no lo acostumbro a hacer, pero había traído esa inquietud de traer este estudio acerca de un libro muy interesante. Yo escuché en alguna vez un comentario acerca de este libro y lo conseguí y me parece muy interesante. por, por algunas razones, pero principalmente porque habla de cosas que normalmente los, los apologetas católicos no van a hablar. Entonces, la apología católica realmente está, digamos, amañada, ¿no? Personajes como, bueno, el Club de los del Garrote, usted ya lo conoce, ¿no? Eh, Incluso ha habido ya hasta una, una especie de escaramuza ahí entre algunos de ellos, en donde pues ahí ya se empiezan ahí lo que dijéramos es un fuego amigo, ¿no? Ya entre ellos empiezan ahí a rivalizar y a tirarse argumentos y contraargumentos, a refutarse, en fin, porque bueno, ese es el estilo de ellos. Entonces, hoy quiero traer a la mesa este libro, se llama La Iglesia Católica. Su autor es bueno, aquí vamos a describir, nos describe toda su, o parte de su biografía. Dice así, es suizo este señor. No sé si lo voy a pronunciar bien el nombre, es Hans King, creo que así se pronuncia, porque, bueno, es una pronunciación extraña, les repito, él nació en Suiza, entonces dice aquí, nació en Suiza en 1928. En 1951 se licenció en filosofía por la Universidad Pontificia Georgiana de Roma, con un trabajo sobre el humanismo ateo de Jean-Paul Sartre, y se doctoró en la Universidad de la Sorbona en 1957. En 1954 fue ordenado sacerdote católico. Ha enseñado en la Universidad de Tubinga de 1960 a 1996, donde también ha dirigido el Instituto de Investigación Ecuménica desde 1963. En 1962 fue nombrado oficialmente por el Papa Juan Pablo XXIII consultor teólogo del Concilio Vaticano II. No es cualquier teólogo. Este señor, Hans King, Kuhn, algo así se pronuncia, fue consultor del Concilio Vaticano II. Es un teólogo reconocido dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica a las más altas esferas, no en niveles así abajo como los apologetas del YouTube, ¿no? O del Facebook. No, no, no. Él realmente estuvo en el Concilio Vaticano II, dice aquí. Dice, sus opiniones desde sus primeros libros fueron cuestionadas y sancionadas por la jerarquía eclesiástica. Lógico. Si tú dices algo que vaya en contra de la jerarquía eclesiástica, todos te van a caer a palos. Eh, en 1970, la publicación de Infalible, es con signos de interrogación, un, un interrogante desencadenó un debate a escala mundial. La Conferencia Episcopal Alemana se declaró contra el libro, así como la Comisión de la Fe de la Conferencia Italiana y distintos teólogos. En 1974 publicó Ser Cristiano y se recogieron en Suiza 20.000 firmas contra la condena de sus libros. En 1979, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano le revocó su facultad para la enseñanza como católico. Finalmente, se llegó a un acuerdo para que pudiera seguir enseñando desde una posición secular. Entonces, este hombre que fue sacerdote
y fue un maestro y un teólogo católico reconocido. No sé si ya falleció, pues nació en 1928, ya, si no ha fallecido, ya es bastante grande el hombre. Llegué a ver una entrevista o algunas entrevistas en el YouTube, pero ya parecían, pues, un poco como de los 80, yo creo, tal vez 70 por ahí. Entonces realmente no sé si ya murió o no, me falta investigar, eso sí les aclaro, ¿no? Pero lo importante no es tanto si ya se murió o no, sino lo que escribió y por qué lo cuestionaban y por qué lo siguen cuestionando hasta hoy. Entonces vamos a estudiar un poquito algunas cosas que me encontré aquí en este libro. Mire, de antemano le digo, leerlo todo, pues digo, no le voy a leer todo, mejor dicho, ¿no? No le voy a leer todo el libro, pero vamos a ver algunos temas que conciernen algunos temas de nuestro interés. Mire, por ejemplo, vamos aquí en la página 23. La página 23, el título dice, Los inicios de la iglesia, fundada por Jesús, así como con signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, digo, yo traté de sintetizarlo porque es bastante la información, pero dice aquí en la página 24, aunque no era un revolucionario político, sus palabras y sus acciones pronto le llevaron a un conflicto de fatales consecuencias con las autoridades políticas y religiosas. Ciertamente, a la vista de muchos, ese hombre de 30 años, sin oficio ni título concreto, trascendía el papel de mero rabino o profeta, de modo tal que le consideraban el Mesías. Sin embargo, con sus sorprendente breves actividades, como máximo 3 años o tal vez solo unos meses, no pretendía fundar una comunidad separada y distinta de Israel, con su propio credo y su propio culto, ni fomentar una organización con una constitución y una jerarquía, y mucho menos un gran edificio religioso. Pero ahora debemos añadir inmediatamente que sí formó una iglesia, en el sentido de comunidad religiosa distinta de Israel. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, esto sucedió bajo el impacto de la experiencia de la resurrección y del Espíritu. Bueno, aquí habla más o menos de lo que es históricamente lo que se considera a Cristo, ¿no? No tanto desde una perspectiva cristiana, sino de una perspectiva histórica. Pero también ya comienza a decir aquí este teólogo católico, en la página 25 dice, su fundamento era sencillamente la profesión de fe en que ese Jesús era el Mesías. Ya habla aquí de la iglesia, de la iglesia que surge, ¿no? Dice que su fundamento era sencillamente la profesión de fe en que Jesús era el Mesías, el Cristo, tal como quedaba sellado con un bautismo en su nombre y mediante un ágape ceremonial en su memoria. ¿Qué es un ágape? Ok, una cena, una comida, aquí dice la definición del diccionario, dice, una comida fraternal religiosa que se celebraba entre los cristianos. Entonces dice aquí, y mediante un ágape ceremonial en su memoria. Así fue como la iglesia tomó forma inicialmente. Entonces ya de aquí comenzamos a entrever que este teólogo católico le llama, dice, un ágape, una comida religiosa o una ceremonia, una celebración, una comida fraternal, ceremonial en su memoria. Él aquí está omitiendo todo ese hecho de la transustanciación y de que Cristo se transforma en pan, en vino y todo ese asunto. Este teólogo ya no lo está manejando así. Dice, era algo que se hacía en la memoria de Cristo. Como nosotros los cristianos lo creemos. Dice,
Desde los primeros tiempos hasta el presente, la Iglesia ha sido y todavía es la hermandad de aquellos que creen en Cristo, la hermandad de aquellos que se han comprometido con la persona y la causa de Cristo y dan fe de su mensaje. Continuando más abajo dice, esto establece la norma para siempre. El significado original de eclesia o iglesia no era una macroorganización de funcionarios espirituales separados de la asamblea concreta. Designaba a una comunidad que se reunía en un lugar concreto, en un momento concreto, para una actividad concreta. Una iglesia local, aunque junto con las otras iglesias locales formaban una comunidad unitaria, el conjunto de la iglesia, según el Nuevo Testamento, cada comunidad local está dotada de todo lo preciso para la salvación humana, la proclamación del Evangelio, el bautismo como rito de iniciación, la celebración de un ágape en agradecida memoria, los variados carismas y ministerios. Así pues, cada iglesia local confirma la presencia de una iglesia total. En efecto, se define a sí misma, en el lenguaje del Nuevo Testamento, como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el edificio del Espíritu. Esto quiere decir que su origen y su nombre llevan implícita una obligación. La iglesia debe servir a la causa de Jesucristo. Donde quiera que la iglesia no haga de la causa de Jesucristo una realidad o la distorsione, peca contra su razón de ser y la pierde. Aquí quiero detenerme un momento. Todas esas veces que un grupo religioso pierde la causa de Cristo o que ya no está a favor de lo que Cristo enseñó, este mismo teólogo católico nos está diciendo que está pecando. ¿Y cuántas veces la Iglesia católica hizo cosas totalmente en contra de lo que Cristo enseñó? Matanzas, muertes, muchas arbitrariedades, esclavizó, mandó a gente a la hoguera, bueno, tantas y tantas cosas. Entonces, este teólogo católico está diciendo que todo aquel que distorsione la causa de Jesucristo está pecando y ha perdido toda razón de ser, dicen. Seguimos leyendo, pero para centrarnos en la historia de la Iglesia Católica, nuestro estudio debería examinar con mayor detenimiento una pregunta que casi nunca se formula. ¿Era Jesús, a quien apela constantemente la Iglesia Católica, en realidad católico? Entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Era Jesús católico? Y aquí dice cosas muy interesantes. Voy a tratar de irme rápido para no tardarme mucho, porque es algunos párrafos que necesito leer y yo creo que ustedes los van a entender perfectamente bien, no necesito explicarlos mucho. Dice, los católicos que siguen la línea más tradicionales de pensamiento, por lo general, presuponen tácitamente que lo era. A modo de experimento, ¿es posible imaginarse a Jesús de Nazaret asistiendo a una misa papal en la Basílica de San Pedro de Roma? Continuamos leyendo. Mediante sus palabras y sus acciones, este hombre de Nazaret se vio involucrado en un peligroso conflicto con los poderes gobernantes de su tiempo, no con las gentes, sino con las autoridades religiosas oficiales, con la jerarquía, la cual, y lo pone entre paréntesis, en un proceso legal que hoy no nos parece claro, cierra los paréntesis, lo entregó al gobernador romano y por consiguiente a la muerte. Otra pregunta, ¿qué sucedería si iniciara acciones públicas de protesta contra el modo en que la piedad se practica en el santuario de los sacerdotes y sumos sacerdotes y se identificara con las preocupaciones de un movimiento de la Iglesia Popular de base? Otra pregunta, ¿o esta es una idea grotesca? Otra pregunta, ¿un simple anacronismo?
Sea como sea, no es un anacronismo aducir que Jesús era cualquier cosa menos un representante de una jerarquía patriarcal. Alguien que relativizaba a los padres y a sus tradiciones, e incluso invitaba a mujeres a unirse a sus discípulos, no puede definirse como defensor de un patriarcado tan hostil hacia el sexo femenino. Alguien que ensalzaba el matrimonio y nunca hizo del celibato una condición para sus discípulos. Un hombre cuyos primeros seguidores eran casados y siguieron siéndolo. Pablo dice ser una excepción, entre paréntesis lo pone. No puede esgrimirse como autoridad en la defensa del celibato para el clero. Este teólogo católico dice cosas que esos apologetas nunca te van a decir. Tal vez porque no lo saben o porque no son sinceros, no son honestos. Pero este teólogo católico reconocido y con bastante importancia, que de hecho dicen que estuvo en el Concilio Vaticano II como asesor del Papa Pablo XXIII, Juan XXIII, perdón. Entonces, él nos está diciendo que Cristo no estaría de acuerdo con todo lo que la Iglesia Católica hace. Y seguimos leyendo, alguien que ha servido a sus discípulos en la mesa y reclamaba que el más alto debe ser el servidor de todos, difícilmente puede haber deseado una estructura aristocrática o incluso monárquica para su comunidad de discípulos. Antes bien, Jesús concordaba con la idea de un pueblo de seres libres, no una institución dominante y mucho menos una gran inquisición, e iguales en principio, no una iglesia caracterizada por la clase, la casta, la raza o el oficio, de hermanos y hermanas. Ok, déjenme releer esto porque como lo puso en paréntesis algunas cosas, dice. Jesús concordaba con la idea de un pueblo de seres libres. Entre paréntesis pone, no una institución dominante y mucho menos una gran inquisición. Se cierran los paréntesis. E iguales en principio. Otra vez abre paréntesis. No una iglesia caracterizada por la clase, la casta, la raza o el oficio. Cierra paréntesis. E iguales en principio de hermanos y hermanas. Se abre paréntesis. No un regimiento de hombres o un culto a las personas. Se cierra paréntesis. Esta era la libertad, igualdad y fraternidad originalmente cristianas. Habla aquí, la primera iglesia. Este es otro subtítulo. La primera iglesia. Vamos a ver qué nos dice de la primera iglesia. Está fuera de toda duda que había apóstoles en la primera comunidad. Sin embargo, junto a ellos se mencionan también otras figuras en las epístolas de Pablo, profetas y profetisas que anunciaban mensajes inspirados y maestros, evangelistas y colaboradores de muy variada índole, hombres y mujeres. Más que hablar de ministerios, el pueblo se refería a diaconía, el servicio originalmente similar a servir la mesa. Así pues, esta era una palabra con connotaciones de inferioridad que no podía evocar ninguna forma de autoridad, norma, dignidad o posición de poder. Ciertamente también había una autoridad y un poder en la iglesia primitiva, pero de acuerdo con el espíritu de esas palabras de Jesús, no debía favorecer el establecimiento de un gobierno, entre paréntesis, para adquirir y defender privilegios. Se cierran los paréntesis, sino solo el servicio y el bienestar comunes. Así nos hallamos ante un servicio de la iglesia, no ante una jerarquía. Este teólogo católico está diciendo que esa jerarquía no fue una institución creada por Cristo ni por sus discípulos. Entonces, pues todo lo que hoy en día se nos ha enseñado acerca de la jerarquía eclesiástica en la Iglesia Católica, pues no proviene de Cristo ni de los apóstoles. Esto es lo que nos está diciendo este teólogo católico. Ok, sigamos leyendo en la página 29, dice, el desafortunado término jerarquía solo se adoptó 500 años después de Cristo por parte de un teólogo desconocido
que se ocultaba tras la máscara de Dionisio, discípulo de Pablo. O sea que aquí hay un supuesto teólogo que, llamándose discípulo de Pablo, viene a injertar este término de jerarquía. Entonces dice, la palabra Padre en el Nuevo Testamento se usa para designar dignatarios de otras religiones en el sentido religioso y propio del culto, del sacerdote que ofrece sacrificios, pero nunca para aquellos que sirven a las comunidades cristianas. Por eso es que Cristo dice, no le llamen a nadie Padre en la tierra. Este teólogo católico nos está diciendo que ese término no se usaba en las congregaciones cristianas, que no es de esa iglesia, no es de la iglesia cristiana, sino de otras religiones. Entonces vamos a hablar aquí de Pedro. Esto también está interesante, mire, Pedro. Aquí dice. Vamos a ver qué nos dice de Pedro. ¿Quién era Pedro? El papel de Pedro en la primera comunidad, de acuerdo con las fuentes del Nuevo Testamento, tres cosas son indiscutiblemente ciertas. 1. El pescador Simón, al que Jesús apodó la piedra, en arameo Cefas y en griego Peter. Solo el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles lo idealizan y callan sobre las palabras de Jesús a Pedro cuando éste quiere apartarlo de su misión, diciéndole, aléjate de mí, Satanás. Esto está en Marcos 8:33 y en Mateo 16:23. Número 2. Pedro fue uno de los primeros testigos de la resurrección. Esto es lo único que dice este teólogo católico acerca de Pedro. No dice más cosas. Y número 3. Pedro era indudablemente líder de la primera comunidad en Jerusalén, pero no estaba solo. Y esto es irrefutable. Estaba unido al grupo de los 12 y más tarde de los 3 pilares, que era Santiago y Juan, junto con Pedro. Eso está mencionado en Gálatas 2:9. En la iglesia primitiva, Pedro gozaba indudablemente de una autoridad especial. Sin embargo, no la poseía por sí solo. Se cayó el papado. Sino siempre de manera colegiada con otros. Estaba lejos de ser un monarca espiritual, ni siquiera un mero gobernante. No hay indicios de ninguna autoridad exclusiva o casi monárquica que desempeñara el papel de líder. Esto está pegándole al papado, pero como no tiene una idea. Por eso es que, ¿por qué cree que los apologéticos católicos nunca le van a enseñar estos libros? Nunca los van a mencionar. ¿Por qué cree que los padrecitos no se los recomiendan? ¿Por qué cree? Un teólogo católico serio, realmente uno serio, escriben verdades. Ellos saben la verdad. Pero los que más o menos quieren asomar la cabeza, pues los callan, como a este señor. Entonces los demás pues siguen la corriente. Le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Dice la Escritura que en los tiempos posteriores se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Hay falsos maestros cuando hay falsos oidores. Personas que solo quieren escuchar lo que les gusta, que no quieren ser confrontados con su realidad, que no son sinceros, que cometen suicidio mental. Entonces, pero un católico verdadero, es decir, un teólogo católico que realmente que realmente se está basa su conocimiento en un estudio exhaustivo de la historia, de las escrituras y de otros trabajos de otros teólogos, él va a decir la verdad. Claro que le va a costar, pero él no comete suicidio mental. Entonces, Hans King o Kuhn, algo así se pronuncia, nos estaba diciendo que
que todo eso de eclesia y de jerarquías y todo eso no existía. Y lo que se dice de Pedro, pues no es lo que los católicos hoy en día dicen, que sobre ti, Pedro, edificaré la primera piedra y que todo eso. No. Mire, dice, por ejemplo, aquí, hablando de Pedro, hace una pregunta. ¿Estaba Pedro en la que entonces era la capital del mundo? Bueno, dice, número 1. Pedro estuvo ciertamente en Antioquía, posiblemente también estuvo en Corinto, pero no leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Pedro estuviera en Roma. Pues no. 2. Y mucho menos existe evidencia alguna de un sucesor de Pedro, también en Roma, en el Nuevo Testamento. La fe de Pedro en Cristo, y no la fe de ningún sucesor, debía ser y seguir siendo el fundamento constante de la iglesia. No era Pedro, era lo que, en las palabras de Pedro, de hecho el catecismo católico así lo dice, que en las palabras de Pedro se funda esa fe, no en Pedro. Y este teólogo está diciendo pues, básicamente lo mismo. 3. Dice, al final de su vida, Pedro estaba en Roma y probablemente sufrió la muerte propia de un mártir en el curso de las persecuciones de Nerón. Sin embargo, la arqueología no ha sido capaz de identificar su tumba bajo la actual Basílica del Vaticano. Entonces, ¿qué nos han vendido? No nos han dicho una y otra vez, que ahí está Pedro y que ahí están los huesos de Pedro y que tienen la tumba de Pedro. Y este señor está diciendo que la arqueología no ha sido capaz de identificar su tumba bajo la actual Basílica del Vaticano. Nos venden puro cuento. Qué feo. Continuamos, dicen, los teólogos católicos coinciden en que no hay pruebas fiables de que Pedro estuviera nunca a cargo de la iglesia en Roma como obispo o cabeza suprema. Bolas. En cualquier caso, el episcopado monárquico se introdujo en Roma relativamente tarde. O sea que Pedro nunca se enteró que fue papa y menos que fue obispo de Roma. Dice, la página 32 dice, una hermandad de judíos, así dice el título. Roma es la ciudad que alberga las tumbas de los dos apóstoles principales, pero ¿la convierte eso en la madre de todas las iglesias? Hasta el presente, la gigantesca inscripción de la Basílica de Letrán, la iglesia original del obispo de Roma, reza así: cabeza y madre de todas las iglesias de la ciudad y de la tierra. Lógicamente esto está escrito en latín, pero yo no sé latín. Sin embargo, e indiscutiblemente, no fue Roma, sino Jerusalén la comunidad madre y cabeza de la primera cristiandad. Y la historia de la primera comunidad no fue una historia de romanos y griegos, sino una historia de judíos nativos. ¿Sí? Es la verdad. Este hombre está diciendo la verdad. En la página 33 dice, la vida de esos judíos cristianos, su pensamiento y sus prácticas estaban centrados en Él, o sea, en Cristo, el que fue crucificado y aún vive. Uno dejaba patente su pertenencia a la comunidad de fieles creyentes en Cristo si se bautizaba en el nombre de Jesús y tomaba parte en el ágape de acción de gracias en su memoria. Entonces, ¿cómo un bebito dice, uno dejaba patente su pertenencia a la comunidad de fieles creyentes en Cristo si se bautizaba en el nombre de Jesús? ¿Cómo un bebito podía irse a bautizar? ¿Cómo podía dejar patente su pertenencia a la comunidad de fieles si no se podía bautizar? Tenía que ser alguien consciente. Y tomaba parte en el ágape. Un bebito le da. ¿Usted ha visto que a un bebito le den la comunión? Como le llaman ellos. La hostia. ¿Verdad que no? Este teólogo católico dice que era la única manera en que ellos, la iglesia primitiva, hacían patente su pertenencia a esa comunidad. No había otra.
Y luego aquí va a hablar de la iglesia, dice, la iglesia católica primitiva. Dice, la palabra cristiano, perdón, se utilizó por primera vez en Antioquía, en Siria. Esto está en la página 35. La palabra católico, del griego católicos, igual a relacionado con el todo o general, no se utiliza en lugar alguno en el Nuevo Testamento. En ningún momento se hace referencia a la iglesia denominada católica. La expresión iglesia católica la utilizó por primera vez Ignacio, el obispo de Antioquía, en su epístola a la comunidad de Esmirna. Allí la iglesia católica simplemente significa la totalidad de la iglesia, diferenciándola de las iglesias locales. Esta palabra denota una iglesia universal unitaria. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso no es así como que la gran revelación. Pero sí dice, este teólogo católico aclara que, pues que ese término no está en la Biblia. Y pues la verdad es que no está. Y bueno, ya para finalizar, vamos aquí. Había visto algo también que... Bueno, vamos acá a la Reforma, hablar un poquito de la Reforma. Porque yo he escuchado muchas veces, hoy en día incluso hay apologetas católicos que citan a Martín Lutero. No, que porque Martín Lutero dijo que esto y que esto y que lo otro. Aquí hay un doble discurso, miren. Si yo voy a tomar como verdaderas las declaraciones de Martín Lutero, tengo que tomar como verdaderas todas las declaraciones, no nomás las que me convienen. Entonces, si yo lo voy a citar para defender a mi fe católica, en este caso los apologetas católicos, que cuando uno les dice, bueno, Martín Lutero también dijo esto y esto y esto que estaba mal. Ah, no, eso no. Cuando hablaba bien de Mamita María, no, es así. Martín Lutero dijo esto. Pero cuando habla mal del clero, no, eso estaba mal. No, ese es un doble discurso. Tú no puedes citar a un autor que en unas partes me ayuda y en otras lo desecho porque en esas no me ayuda. No, eso no sirve. ¿Qué manera de hacer apologética? Apologética es esa. Dice en la página 126, vamos a ver qué dice este teólogo católico acerca de Martín Lutero. Dice, Martín Lutero no era en modo alguno en sus inicios el rebelde no católico en el que han querido convertirlo durante siglos la política romana y la historiografía de la Iglesia. Más recientemente, historiadores católicos como Joseph Lortz han sacado a la luz al Lutero católico. Estos estudiosos han mostrado cómo la concepción de Lutero sobre la justificación del pecador tenía sus raíces en la piedad católica, como se centraba en el Cristo crucificado que Lutero había conocido en su monasterio agustino, cómo la teología de Agustín abrió los ojos de Lutero a la corrupción del pecado, como egoísmo humano y la perversión del propio ser. Bueno, esto también no es nada nuevo. Ya sabemos que Martín Lutero pues era un monje agustino, era católico. Y él no quería hacer una división de iglesias, no era su aspiración. Él nomás quería que cesaran muchos de los vicios y abusos que se estaban cometiendo, sobre todo con la venta de indulgencias para financiar la Basílica de Pedro, ahí en la Baticueva, pero la verdad es que en sus inicios Martín Lutero no era ese rebelde que nos han querido mostrar hoy. Posiblemente a lo largo de su vida su mentalidad fue cambiando, pero no fue ese hereje que nos quieren vender hoy, que Martín Lutero fue el gran hereje, y no es cierto. Eso es lo que está diciendo este teólogo. Así pues, Lutero, que en muchos aspectos tenía sus raíces en la tradición católica, no debería en modo alguno haber sido condenado radicalmente como no católico. Claro.
Pero la Comisión del Vaticano, que estaba formada casi enteramente por juristas canónicos, no deseaban ni eran capaces de ver que había en común entre él y la tradición católica. Dice, en último término, las escrituras, el evangelio, el mensaje cristiano original, debe constituir el criterio principal, fundamental y permanente de cualquier teología cristiana, incluida la teología católica. Aquí esto no lo dice así, ¿verdad? Pero él está dividiendo la teología cristiana de la teología católica. Quiere decir que el catolicismo no es cristiano y el cristianismo no es católico. Yo lo alcanzo a ver así. Dice, Martín Lutero reclamaba el retorno de la Iglesia al Evangelio de Jesucristo, que consideraba un evangelio vivo en las Sagradas Escrituras. Bueno, dice más cosas acerca de Martín Lutero, que realmente no, pues ya no son de mucho interés a mi parecer, ¿verdad? Pero con lo que dice este teólogo católico, resumiendo así a grosso modo, dice que Cristo no era católico, que Pedro no fue papa, que no fue obispo en Roma, que no manejaba la iglesia solo, que la jerarquía católica vino muchísimos años después, que no fue un diseño de Dios, es un diseño del hombre. Hay más cosas que dice aquí, que tal vez en otro video lo podamos platicar, porque pues es un libro más o menos gruesecito. Y dice muchas cosas. Habla de, mire, por ejemplo, así a grosso modo, ¿no? Dice, la Iglesia Católica Imperial. Esto está en la página 50. Una religión universal para el imperio universal. La Iglesia del Estado. El obispo de Roma reclama su supremacía. Y habla aquí, por ejemplo, también en la página 68 dice, el primer papa auténtico. A ver, dice aquí, a ver, vamos a ver qué dice del primer papa auténtico. 68. Nomás así a grosso modo. Dice, la Iglesia Imperial Católica que se extendió por todo el mundo habitado. La Iglesia Imperial Católica que se extendió por todo el mundo habitado se convirtió en la Iglesia Católica tal como la conocemos en un lento proceso que duró varios siglos. Los comprendidos entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. Dice, León, hablando de León I, argumentaba que la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles podía hallarse en el Nuevo Testamento. Él veía en los pasajes clásicos relativos a Pedro en el sentido estrictamente legalista a la plenitud de poderes. Entonces él dice que pues como Pedro fue el principal y que hay una sucesión, y entonces León I dice, no, pues aquí hay una plenitud de poderes. Pero no, pues ya vimos que no. Este teólogo católico dice que no fue así. Entonces, si le van a hacer caso, católicos, si le van a hacer caso a sus maestros, háganle caso a unos maestros, a unos buenos maestros. Tienen buenos maestros dentro de la Iglesia Católica, el problema es que los ocultan. Pero el que busca, encuentra. Entonces les recomiendo este libro, mire, dice La Iglesia Católica. Hans Kung, algo así se pronuncia. Es suizo. Y se van a encontrar con muchas sorpresas, como me las encontré yo. Y yo lo leo porque, pues, no porque yo lea mucho teología católica, sino porque, digo, en una plática de una charla que escuché acerca de este libro, y
no sé, se me hizo interesante lo que se decía y comencé, lo busqué, lo venden en Amazon, lo compré y comencé a leerlo y pues es una gran sorpresa que arriba, en las cúpulas del catolicismo, saben la verdad, saben la verdad. Bueno, hasta aquí lo dejo. Gracias por escuchar. Eh, yo sé que a algunos les gustará, a algunos no les va a gustar, es como todo. Pero si usted es sincero, si usted no es de los típicos que comete suicidio mental, investigue, investigue. Dese cuenta dónde está parado. Vaya a ser que el día de mañana estemos ante la presencia de Dios y nos demos cuenta que pues estábamos en un error. Bien, mis hermanos y amigos, estimados, gracias por su atención y pues gracias por estar en este canal, por apoyarlo. Dele like, si no se ha suscrito, suscríbase para, para poder hacer algunos programas en vivo. Mientras no tenga cierta cantidad de suscriptores, pues no puedo hacerlo. La cantidad de suscriptores que tengo aún es muy baja, ¿no? Pero pues con la ayuda de Dios y si Dios quiere, se hará y si no, no. En realidad mi intención no es tener muchos suscriptores ni nada por el estilo. Con que mis palabras lleguen a uno o dos y algo pase en sus vidas, la obra estará hecha. Entonces, gracias, le reitero, bendiciones y pues me despido de su canal, La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo nomás. Nos vemos hasta la próxima.